Dios te guarde, soy tu hermana en Cristo, Yainelis Ramírez. Estamos cursando la materia Dispensaciones en el Instituto Bíblico en Maús. En esta oportunidad estamos impartiendo clases en la sede de Caracas y estamos impartiendo la materia Dispensaciones. Ya hemos conversado un poco acerca de la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, y en esta oportunidad nos corresponde hablar acerca de la dispensación de la ley. Vamos a ver cuáles son las principales características y el periodo de tiempo en el cual se desarrolla esta dispensación, y para eso vamos a tomar como textos bíblicos clave Éxodo capítulo 19 del verso 5 al 6, también Romanos 3:20 y Gálatas 3:24. Tenemos que el periodo de tiempo de esta dispensación de la ley abarca aproximadamente 1491 años, y este periodo va desde el monte Sinaí, que lo encontramos en Éxodo 19, hasta la muerte de Cristo, donde nos relata el libro de Hechos del capítulo 1, este momento cuando Cristo muere, resucita y asciende al cielo. El trato de Dios en este periodo. Dios establece un pacto condicional con la nación de Israel, a diferencia del pacto de la promesa, que era incondicional con Abraham. La ley dependía de la obediencia del pueblo, porque como el Señor hace énfasis, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y vemos como el Señor condiciona ciertamente esta promesa a que si el pueblo ciertamente cumpliera y obedeciera lo que el Señor había colocado allí, o sea, esta demanda como tal. Vemos ¿cuál era el propósito de la ley? La ley no fue dada para salvar al hombre. La salvación siempre ha sido a través de la fe, pero el propósito de la ley fue revelar el pecado. Entonces, la ley es como un espejo que nos muestra nuestra imperfección. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Esto es lo que dice Romanos 3:20. Y sin ley, el pecado no sería tan evidente. Entonces, ¿para qué se hizo la ley? Para mostrar ciertamente el pecado en la naturaleza humana, el pecado en esa naturaleza caída. Entonces, ciertamente la ley viene a actuar como un espejo. Ciertamente nosotros cuando nos miramos en un espejo, nos muestra si nuestra cara está sucia, o por ejemplo nosotras las mujeres, si nuestro cabello está desarreglado, entonces ciertamente nos muestra, nos señala dónde está mal. Entonces, o sea, lo que está mal. Entonces, como este espejo. También otro propósito de la ley es actuar como un tutor. La ley sirvió como un tutor o ayuda, esto nos lo dice Gálatas 3:24, para guiar al pueblo de Israel y protegerlo de las naciones paganas hasta que viniera Cristo. Entonces, ciertamente nos dice que la ley es como un ayo, ciertamente, que conducía a Cristo, que llevaba a Cristo. Entonces, pero que ciertamente era sombra y figura de lo que había de manifestarse en Cristo Jesús. Otro propósito era preparar el camino para el Mesías. La ley, con sus sacrificios, sus ritos, apuntaba continuamente a la necesidad de un sacrificio perfecto y final que solo el Mesías podía proveer. Y es que en este periodo, que aproximadamente dura 1491 años, vemos cómo el Señor le da al pueblo de Israel una serie de mandamientos, estatutos, 613
mandamientos que son resumidos en 10, que es la parte de el decálogo, pero también le da una serie de instrucciones cómo ellos debían adorar, el lugar donde debían adorar, aún la vestimenta que debían llevar en el caso de este pueblo levítico para hacerle el culto de adoración al Señor, y también qué elementos debían usar en esta adoración, que es la parte de los sacrificios. Todo esto está explicado en estos 613 mandamientos que el Señor le entrega a Moisés en el monte Sinaí. Recordemos que el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto. Ellos estuvieron allí esclavos por 400 años. El Señor los saca con mano poderosa, con manos prodigiosas, y vemos cómo manifiesta el Señor su poder a través de las plagas, y el pueblo es testigo del poder del Señor. Atraviesan el Mar Rojo, y ellos llegan allí al desierto del Sinaí. El Señor llama a Moisés a la cumbre del monte Sinaí y allí le entrega las tablas de la ley. Entonces el Señor en este trato con Moisés le entrega estas tablas que dice la Escritura que eran escritas con la mano del Señor, con el dedo del Señor. Pero también observamos que al momento que Moisés sube, que estuvo aproximadamente 40 días en el monte, el pueblo de Israel comenzó a desesperarse. Entonces se dijeron unos a otros: este Moisés que nos trajo a este lugar, no sabemos nada de él. Ya Aarón era uno de los líderes del pueblo de Israel, y ellos le dicen a Aarón: haznos dioses. Y Aarón le dice al pueblo: bueno, quítense todo, sus cadenas, sus collares, sus toda esta parte de ornamentación. El pueblo se los trae a Aarón, y dice que Aarón los puso a fundir y le dio forma, y sacó a un becerro, y le dijo al pueblo: Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Estando Moisés allá en el monte, cuando oye esto, el Señor le dice a Moisés que bajara, porque ciertamente el pueblo se había corrompido, porque estaba adorando al becerro de oro. El Señor entregándole los 613, o sea, las leyes o la ley, el contrato matrimonial que dentro del pueblo de Israel es llamado como la ketubá o la ketubá. Y él ciertamente le dice el Señor a Moisés: el pueblo se ha corrompido, está adorando imágenes, está adorando un becerro de oro. El Señor le dice a Moisés: apártate y yo los voy a destruir. Moisés intercede por ellos, intercede por el pueblo, y le dice: Señor, no los destruyas, no sea que los egipcios digan el Señor los sacó al desierto para matarlos. Entonces allí Moisés baja, por allí estaba Josué, y dice que cuando Josué oye el alboroto que estaba sucediendo allí en el campamento, en el pueblo de Israel, se sorprende y le dice a Moisés: wow, pareciera como que es alboroto de guerra, ¿será que están peleando? Entonces Moisés le dice: no, ciertamente el alboroto, el sonido es como de fiesta, porque ellos se pusieron a adorar al becerro de oro y comenzaron a festejar, ¿verdad? Y hacer prácticas paganas. Cuando Moisés llega, se encuentra al pueblo adorando al becerro de oro, y trae consigo las tablas de la ley. Entonces, cuando él se encuentra con esta situación,
él ciertamente confronta al pueblo y le dice: ¿qué habéis hecho? O sea, ¿por qué han actuado así? Y Moisés, molesto, rompe las tablas de piedra dadas por el Señor para el pueblo de Israel. Entonces vemos aquí cómo los israelitas en esta dispensación, antes de que le entregaran, por así decirlo, el mandamiento, ya ellos lo habían quebrantado. El fracaso del hombre para cumplir la ley. La incapacidad de cumplir la ley. A pesar de tener 613 mandamientos, el pueblo de Israel demostró su incapacidad para cumplirlos perfectamente. Y es que la misma ley dice que aquel que se hace transgresor de un mandamiento ya ciertamente rompía con toda la ley. Ejemplo evidente: el becerro de oro que les estaba mencionando. Casi de inmediato después de recibir la ley, el pueblo cayó en idolatría. Esto lo podemos encontrar allí en Éxodo capítulo 32. Vemos cómo el pueblo cae en idolatría. El otro ejemplo de este fracaso es la historia de Israel. El resto del Antiguo Testamento está lleno de historias de desobediencia y el fracaso de Israel en guardar la ley, a pesar de los esfuerzos de los profetas y los reyes. Entonces nos encontramos una serie de profetas que siempre estaban amonestando al pueblo a guardar la ley, a que se volvieran al Señor, más ellos en su empecinado corazón desobediente continuamente estaban desobedeciendo al Señor. También hubieron reyes, como el ejemplo de David, como el ejemplo de Josías, como el ejemplo de Ezequías, que ciertamente fueron y se esforzaron por guardar la ley y por hacer lo recto ante los ojos del Señor, pero vemos que era periodo de que, por ejemplo, un poquito de auge y ellos nuevamente caían en el error de la idolatría y de desobedecer las órdenes del Señor, y por lo tanto vino juicio como en las otras dispensaciones. El Señor les advirtió y les dijo: si ustedes ciertamente guardan estas palabras o me son obedientes, ciertamente yo los voy a bendecir desde todas estas formas. Pero también les advirtió: pero si ustedes no lo hacen, entonces va a venir el juicio. Y cuando nosotros leemos allí de Deuteronomio 28, podemos observar las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Entonces ellos debían ciertamente guardar estos preceptos para ver la bendición del Señor. ¿Cómo fue el juicio? La desobediencia de la ley trajo consecuencias y los juicios anunciados en el Antiguo Testamento, incluyendo la dispersión de la nación de Israel y el exilio. Recordemos que para el tiempo de que Israel es disperso, ya estaban dos reinos, que estaba el reino de Israel en las tribus del norte y estaba el reino de Judá. Primero fue disperso Israel, que estaba en la parte norte. Ellos fueron llevados cautivos por los asirios, y luego Judá. Posteriormente vinieron los babilónicos comandando este gobierno, el rey Nabucodonosor, y llevó cautivo a los habitantes de Judá. Entonces vemos que ellos en este periodo de tiempo, o sea, cómo experimentaron en sus propias vidas la fidelidad del Señor, porque aunque fueron dispersos en las naciones, Dios cumplió su palabra en medio de ellos, ¿verdad? Entonces, este periodo de la ley, entonces,
Moisés lo da al pueblo bajando desde el Sinaí. Recordemos que ellos estuvieron 40 años allí por su misma incredulidad, por su misma desobediencia, en el periodo de este tiempo donde perecieron aquellas personas que cuando entraron a la tierra de Canaán. Recordemos que ellos enviaron los 12 espías a la tierra de Canaán, y que cuando regresaron los espías, regresaron con un racimo de uvas, que dice la escritura que necesitaba ser cargado por 2 hombres, y los espías llegan con las noticias, que es ciertamente lo que ellos pudieron apreciar cuando hicieron este viaje exploratorio, y los espías dijeron, ciertamente el fruto de aquella tierra es bueno, porque, o sea, aquí está la evidencia. Si un racimo de uvas necesitaba ser cargado por 2 hombres, significaba que la producción era ciertamente buena, hermosa. Entonces, y que el fruto de aquella tierra era ciertamente bueno. Pero entonces ellos también vieron a los hijos de Anat, a los anaseos, que eran gigantes. Entonces se encontraron con estos habitantes. Entonces ellos interpretan para ellos que y ante los ojos de estos gigantes nosotros parecíamos como hormigas. Entonces dice que el pueblo se desmoralizó, el pueblo cayó en incredulidad y le comienza a reclamar a Moisés y le dice: ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Ciertamente allí ellos comienzan a quejarse. Bueno, ¿acaso no había cementerio en Egipto, el lugar donde enterrarnos? Entonces, y ellos comienzan con esta incredulidad. Entonces, ciertamente para hacernos morir, nos trajiste aquí. Ellos comienzan a reclamarle a Moisés. Y aún dicen: nuestros niños, nuestros pequeños van a morir. Entonces, por esta incredulidad, entonces Dios ciertamente oye esta falta de fe, y le dice a Moisés que toda esta generación que había caído en incredulidad no iba a entrar a la tierra prometida. Solamente Caleb y Josué, que también estaban allí con el grupo de los 12 espías, pero estos, aunque vieron las mismas cosas, ellos tuvieron fe y dijeron: si el Señor se agradare de nosotros, ciertamente nosotros vamos a poseer la tierra. Esto era lo que Dios ciertamente estaba demandando del pueblo, que confiara, que creyera. De igual forma que nosotros ciertamente tenemos en la Escritura hermosas, bellas palabras del Señor, pero ¿qué nos demanda tener el Señor? Nos demanda que tengamos fe, nos demanda que creamos, que ciertamente sea una realidad, que nos aferremos a sus promesas. Como dice la Escritura, que todo lo que no proviene de fe es pecado, y que el Señor no se agrada de aquel que retrocede, aquel que cae en incredulidad. Entonces tenemos grandes y hermosísimas promesas, pero nosotros debemos ciertamente creerle al Señor, creer en su palabra. Entonces muere esta generación, alabado sea el Señor. Pasan estos 40 años, toda esta gente que dijeron: nosotros vamos a morir en el desierto, tal cual. Ellos murieron. ¿Por qué? Porque fueron incrédulos. Mas sus hijos, de los cuales ellos pensaron: no, estos también van a morir, ellos fueron los que entran en la tierra de Canaán. Entonces, aún el mismo Moisés, porque estaba conduciendo al pueblo, recordemos que en una oportunidad, cuando ellos tenían sed, el Señor, por allá estaba aquella roca, y el Señor le dice a Moisés: golpea la roca en la primera oportunidad. Después tienen un acontecimiento parecido y nuevamente está una roca, pero el Señor le dice a Moisés: háblale a la roca.
Entonces, pero Moisés, me imagino, hostigado por el pueblo, con aquella presión de que, porque siempre ellos caían en la misma, renegar, en la incredulidad. Entonces Moisés golpeó la roca, y no debía golpearla sino hablarle, porque la roca es tipo de Jesucristo. Entonces Jesús fue golpeado una sola vez, Moisés se dejó llevar por el calor del momento, golpea la roca, y esto le cuesta la entrada a la tierra prometida. Entonces, ya pasado estos 40 años en el desierto, el Señor le dice a Moisés: ciertamente te voy a mostrar la tierra de Canaán, pero tú no vas a entrar allí. Entonces, el Señor le da esta explicación, lo sube a la cumbre del monte Pisga, y desde allí ciertamente Moisés pudo ver la tierra prometida, la tierra de Canaán, pero él no entró como tal. Entonces allí el Señor le dice: ahora coloca en tu lugar a Josué, que él va a ser quien entre o quien conduzca a este pueblo a la tierra prometida. O sea, allí comienza el periodo de que el pueblo de Israel entra a la tierra de Canaán, atraviesa ciertamente el Jordán y comienza a conquistar el territorio que el Señor le había prometido al pueblo de Israel. Entonces vemos cómo entre una de sus primeras batallas fue allí con Jericó. Vemos que Jericó estaba cerrada, ellos la rodearon, y cómo la mano del Señor se movió para conquistar y para ayudarlos a la conquista de cada uno de los territorios que el Señor le había prometido. Por allá al otro lado del Jordán, en una batalla anterior, ellos habían conquistado este terreno, el pueblo de Israel. Entonces, cuando iban a atravesar el Jordán, la tribu de Rubén y la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés, ellos piden quedarse del otro lado del Jordán. Recordemos que ellos eran pastores, tenían rebaños, entonces vieron ciertamente esta tierra del otro lado del Jordán como la más apta, de acuerdo a su vista humana, para ellos desenvolverse en el trabajo que ellos realizaban. Entonces, pero el resto atraviesan el Jordán, y los hombres de guerra le dicen a Josué: bueno, ciertamente nosotros, o sea, nuestra familia se va a quedar acá, pero los valientes, los guerreros, vamos a pelear unidos para que todos nuestros hermanos conquistemos la tierra de Canaán. Entonces vemos como ellos enfrentaron al rey de Jericó, que Jericó, por allá estaba Rahab, también las batallas que ellos emprenden contra los de Ai, donde son vencidos porque el pueblo estaba en pecado. Recordemos que por allá estaba aquel hombre llamado Acán, que se robó, que cuando entraron a Jericó, él tomó aquel manto babilónico y aquel lingote de oro y lo tenía enterrado en el centro de su casa, de su tienda. Entonces, cuando ellos van, el pueblo de Israel había tenido una victoria avasallante cuando conquistaron a Jericó, y ciertamente vieron cómo la mano del Señor fue y se movió. Ellos van y van a pelear contra Ai, que era una ciudad mucho más pequeña. Entonces ellos ciertamente aún se sentían sobrados, por así decirlo. Entonces aún Josué dispuso un número menor de soldados, porque ciertamente la ciudad era más pequeña. Entonces resulta y pasa que porque van a la batalla y salen vencidos por los habitantes de Ai. Entonces allí Josué rasga sus vestidos y se pregunta:
Señor, ¿por qué ha sucedido esto? Y todo esto. Entonces el Señor le dice, porque hay pecado en medio de la congregación. Entonces allí dice que Josué llamó a los líderes, a los principales, a los príncipes, y los va llamando casa por casa, familia por familia. Entonces iba echando suerte sobre ellos, y la suerte cayó en la tribu de Judá, en la familia de Carmi. Entonces, y al parecer todos los estaba llamando. Entonces le decía, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Entonces cuando llega Acán no le da la gloria al Señor, y Josué le dice, ¿qué has hecho? Entonces allí Acán ciertamente revela su pecado. Entonces, por causa del pecado de Acán, ellos habían fracasado cuando fueron a conquistar. Entonces allí Acán es apedreado, él con su familia. Entonces vemos toda esta parte de toda esta conquista en la tierra de Canaán. Nos encontramos más adelante con el engaño de los gabaonitas y cómo conquistan todo este territorio de Canaán. Posteriormente vemos cómo aparece en la historia personajes tales como los hijos de Elí, cómo aparece Samuel, que el Señor levanta como profeta y como juez en Israel, ¿verdad? Posteriormente, ante Samuel, Dios levantó una serie de jueces. Dentro de ellos está Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jecte, Isam, Elón, Edom, Sansón, y de último levanta a Samuel como juez y profeta en Israel. Entonces, que es el periodo de los jueces. En este periodo también encontramos la historia de Ruth, y vemos que en el periodo de los jueces, como dice al final de este libro, en este tiempo Israel, todo Israel hacía lo que bien le parecía. Entonces ellos continuamente estaban siendo subyugados por las naciones que tenían a su alrededor, los moabitas, los amonitas, los filisteos. Toda esta gente ciertamente cuando ellos se pervertían y hacían como las naciones, incurrían en las prácticas de las naciones que tenían a su alrededor. Entonces allí ellos vivían tiempos ciertamente de opresión por parte de las naciones vecinas. Entonces, donde ciertamente aquí se ve el cumplimiento, donde el Señor les decía, si oyeres hoy mi voz, si ustedes hicieran esto, ciertamente les va a ir bien. Pero ellos incurrían fácilmente cayendo en la idolatría e imitando las conductas de los pueblos a su alrededor. También tenemos que en el periodo de Samuel, dice que el pueblo le pide a Samuel un rey, y le dice, nosotros queremos tener el rey como lo tienen las demás naciones. Samuel se siente herido, se dice, oye, que está allí cabizbajo, y el Señor le dice, no te están despreciando a ti, Samuel, me están despreciando a mí, porque dentro de esta promesa o de este pacto, o de este periodo de la ley, Dios se comprometía a ser ciertamente el rey, el gobernante de Israel, pero ellos querían tener reyes como las demás naciones, y ciertamente les piden rey a Samuel. Samuel ora al Señor, y allí aparece en la escena el rey Saúl. Entonces vemos que el rey Saúl, de la tribu de Benjamín, entonces Saúl andaba por allá extraviado, se le habían perdido unas burras al papá. Entonces de repente va donde el profeta a consultar ciertamente al profeta para ver dónde estaban estas burras que estaban perdidas, y se encuentra con Samuel, y Samuel le da la tremenda noticia de que él iba a ser ciertamente el rey de Israel. Vemos
cómo el Señor va cumpliendo su palabra en la vida de cada uno de estos personajes. Por allá Saúl cae en desobediencia, el Señor le da una orden y le dice: anda, destruye a Amalek, mátalos a todos, del rey para abajo, niño, animal, todo. Entonces Samuel incurre en la desobediencia, que dice que él, prestando oído al rebaño, prestando oído a la voz del pueblo, él decide perdonarle la vida a lo más gordo del rebaño y al rey. Entonces, cuando es confrontado por Saúl y le dice: ¿qué has hecho? O sea, el Señor te dio una orden, te está diciendo, o sea, extermina a Amalek. Entonces Saúl se excusa diciendo: no, que yo le perdoné la vida a lo más gordo del rebaño para ofrecérselo al Señor. Entonces allí Saúl desobedeció abiertamente al Señor, y cuando es confrontado, y el Señor le dice, o sea, el Señor le dice a través de Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces ciertamente él se había rebelado con algo que el Señor le había dicho explícitamente, y él no lo cumple. Entonces allí el Señor pone su mirada en David, quien era un pastor de ovejas, no era el hijo mayor de Isaí, entonces, pero era un hombre de fe. Entonces el Señor hace también un pacto con David, que es lo que conocemos, el pacto davídico. Entonces vemos que en el periodo de la dispensación de la ley nos encontramos con el pacto mosaico y también con el pacto davídico. Entonces aquí el Señor hace un pacto con David, confirmando que ciertamente desde el linaje escogido, aún de la tribu de Judá, ciertamente saldría el rey de Israel. Entonces, y que la línea real iba a venir de la genealogía de David. Y vemos que, bueno, Saúl quiere matar a David por allá aguanta su tiempo, pelea, aún se hace pasar por loco, nunca levantó su mano contra el ungido del Señor, pero a su tiempo se cumplió todo lo que el Señor le había prometido. Y ciertamente él reina primero sobre Judá y después sobre todo Israel. Entonces aquí tenemos el periodo del reino unido. Entonces cuando David llegó a gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Entonces David propuso en su corazón construirle casa al Señor. Y de hecho, cuando se lo manifiesta para aquel entonces al profeta Natán, Natán le dice: sí, construyele casa al Señor. Pero entonces dice que al parecer como que Natán habló desde su propia boca, o sea, se dejó llevar por su emoción. Entonces resulta y pasa que después el Señor le dice a Natán que David no estaba apto para construirle casa al Señor, porque él había derramado mucha sangre, que sus manos estaban manchadas de mucha sangre, que su hijo Salomón le iba a construir casa al Señor, el templo al Señor. Entonces, más sin embargo, David hace ciertamente un inventario y comienza a almacenar todos los materiales, oro, madera, toda esta parte que iban a ser necesarios para la construcción del templo. Entonces recordemos que en todo ese tiempo el Señor había instituido el tabernáculo, ¿verdad? Y la presencia del Señor estaba allí en el tabernáculo, pero este tabernáculo era movible. Entonces ya para este tiempo, entonces cuando asume el reinado Salomón, hijo de David, recordemos que David pecó por allá con Betsabé, engaña a Urías, lo manda a matar, se le muere el hijo a David. Después, bueno, el hijo con Betsabé. Después por allí nace Salomón,
y ciertamente Dios escoge a Salomón para que fuese rey en lugar de David. Cuando asume el reinado de Salomón, allí es donde se construye el templo, por eso es que el templo se llama el templo, o se le dice el templo de Salomón. Entonces, Salomón, cuando fue a inaugurar aquel templo, dice que ofreció 1000 holocaustos, y el Señor se le apareció en sueños. Entonces él ciertamente pidió sabiduría para gobernar aquel pueblo, y el Señor, dice la Escritura que el Señor no solo le dio sabiduría, sino que le dio riquezas y le dio esplendor, y fue uno de los periodos de este tiempo más próspero para esta nación de Israel, bajo el periodo del reinado de Salomón. Luego Salomón muere, que Salomón llevaba una vida bastante cara, por así decirlo, los altos costos. Claro, tenía, dice que tenía muchísimas esposas, muchísimas concubinas, entonces y muchísimos gastos. Entonces, por allá creo que es el libro de Cantares, dice 700 y 300. 700 son las reinas y 300 las concubinas, algo así. Estoy parafraseando. Entonces los gastos ciertamente eran elevados, y de dónde salían todos estos gastos, quién debía cubrir todos estos gastos, el pueblo. Entonces, o sea, era prácticamente como que los impuestos. Cuando Salomón muere, toma el poder su hijo Roboam, y dice que fueron los ancianos de Israel delante de Roboam para pedirle que por favor bajara el alto costo de la vida, los impuestos. Entonces allí Roboam consulta a los ancianos de Israel, a los consejeros de su papá, y los ancianos le dicen, sí, ciertamente, o sea, bájale los impuestos al pueblo, y él oyó este consejo, pero también consultó a los jóvenes, y los jóvenes fueron y le dijeron, no, o sea, si ellos están reclamando, tú, o sea, no cedas, mantente en tu posición, y aún diles que si el yugo de su padre era fuerte, el tuyo será peor. Entonces, bueno, Roboam neciamente él oyó el consejo y obedeció el consejo, fue de los jóvenes, y le dio esta respuesta a los ancianos de Israel. Entonces esta respuesta causó malestar, causó descontento entre el pueblo, porque ciertamente o sea, no era la manera de que como se estaban llevando las cosas, y aparece en el panorama de la historia bíblica aquel personaje llamado Roboam. Entonces ya el profeta Ahías, ciertamente, bueno, ya Dios a través del profeta Ahías había profetizado de que el reino de Israel, recordemos que allí estaban las 12 tribus, iba a ser roto, iba a ser dividido. Entonces aparece este personaje llamado Roboam, y prácticamente se rebela contra Roboam, quiere darle un golpe de estado, por así decirlo. Entonces el pueblo que estaba viendo la gente injusticia, 10 tribus se van con Roboam, bajo el gobierno de Roboam, y se establece el reino de Israel y las tribus del norte, pero con la tribu de Judá. Entonces ciertamente que queda allí Judá, entonces con su capital en Jerusalén. Entonces está el reino del norte y el reino del sur. Ahora ya es el tiempo del reino dividido. Entonces por eso nosotros cuando vamos y leemos el libro de los reyes, nos encontramos el rey de Israel, y en el otro lugar nos encontramos el rey de Judá. Yo recuerdo que la primera vez que yo leí Reyes, yo pensaba que de Israel, cuando iban y me decían fulano, rey de Israel, y el otro rey de Judá, yo pensaba que eso era lo mismo.
o sea, pero no entendía por qué a uno le decían Judá y a otros decían Israel. Entonces, para ese tiempo de la historia bíblica, nos encontramos estos dos reinos, entonces, o estas dos líneas reales, entonces están los reyes del norte, que la capital era allí Samaria, donde nos encontramos que todos los reyes del norte hicieron lo malo ante los ojos del Señor. De allí es de donde sale Jezabel, donde sale Acán, donde sale todos estos personajes que ciertamente fueron bastante malvados. Entre los reyes de Judá habían unos malos y unos menos malos, y bueno, estuvieron también personajes temerosos del Señor en el reino dividido, como es el ejemplo del rey Ezequías, del rey Josías. Y bueno, tenemos que entre los reyes del norte, el primer gobernante fue Jeroboam, que fue el que divide el reino. Luego gobierna en su lugar Baasa, luego gobierna Ela, Sinri, Omri, Acab. Este es Acab, que lo vamos a encontrar en las confrontaciones con el profeta Elías, su esposa Jezabel. Después de Acab reina Ocosías, reina Joram, Jehú, que recordemos que este Jehú fue el que unge el profeta, que Dios le dice a Elías que lo unja. Entonces Elías ciertamente comisiona a Eliseo, y termina Eliseo ungiendo a Jehú. Este Jehú. Luego de este Jehú reina Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Pecaía, Peca y Oseas. Entonces en este tiempo de estos reyes se levantan profetas como el profeta Elías, como Eliseo, como el profeta Oseas, que específicamente profetizaron allí en el reino del norte. También en el reino del sur se levantan profetas, y los reyes del sur, o los reyes de Judá, son ciertamente después, recordemos que el primer rey fue Saúl, luego reinó David, luego reinó Salomón. Entonces, pero ya con el reino dividido, entonces reina Roboam, reina Abías, reina Asa, reina Josafat, reina Joram, reina Ocosías, reina Atalía, una mujer, que esta fue hija de Jezabel, reina Joás, reina Amasías, reina Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Que ya Sedequías fue para el tiempo de ciertamente la deportación de Israel para Babilonia. O sea, estaba ciertamente Joacín, cuando en el primer periodo donde hubo esta primera deportación. Recordemos, la Biblia nos indica que ellos fueron, hubo 3 oleadas de deportación, y aproximadamente en estos periodos de deportación, los estudiosos afirman que hay aproximadamente casi como un periodo de 20 años, desde la primera hasta la tercera deportación. Posiblemente en la primera deportación, allí es cuando sale Daniel, que salen los príncipes que se lo llevan cautivo y eso. Entonces va en esta primera
deportación. Luego, en las posteriores deportaciones, aparecen figuras como el profeta Ezequiel y todas estas personas que son de Judá, ¿verdad? Que son de Israel, pero se encuentran cautivos en Babilonia. Entonces, allí vemos el cumplimiento tal cual que el Señor les hizo al pueblo de Israel. Si ustedes desobedecen, van a venir sobre ustedes estas consecuencias. Entonces, ellos tuvieron 70 años por allá cautivos, dispersos, en Babilonia, y bajo el tiempo del escriba Esdras y de Zorobabel y de Nehemías, cuando Nehemías era copero del rey, vuelven o retornan a la tierra de Israel con el fin de reconstruir la ciudad y restaurar el templo, Ya para estos tiempos están los profetas, profetas Ageo, el profeta Malaquías, el profeta Zacarías. Entonces ellos siguen con esta labor, amonestando al pueblo. Entonces más el Señor iba, y a pesar de todos estos juicios, vemos cómo la fidelidad del Señor se mantuvo allí. Tenemos el periodo aproximadamente, que es el que se conoce, el periodo de los 400 años de silencio. Luego aparece en el escenario Juan el Bautista. Entonces ya entramos al Nuevo Testamento. Entonces aparece la figura de Juan el Bautista. Primero queda embarazada Isabel, la mamá de Juan el Bautista. Recordemos que él era hijo de Zacarías, ellos pertenecían también allá a la tribu sacerdotal, y aparece en la figura el Mesías, el Cristo. Entonces, recordemos, el ángel se le aparece a María, le da la noticia, todo de manera milagrosa, como y de la manera que se cumplió lo que el Señor había dicho acerca de el Mesías o del Cristo, en Cristo. Y su tiempo ministerial, que aproximadamente fueron 3 años, y su muerte. Entonces, esto es básicamente los rasgos más resaltantes del periodo de la dispensación de la ley. Entonces vemos que, claro, tiempo mucho más amplio, mucho más personajes, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando de la dispensación de la inocencia, ¿verdad? Yo les mencionaba qué personajes tenemos allí. Bueno, tenemos a Adán, Eva, la conciencia, Caín, Abel, todo. Entonces vemos que el compás ya para esta dispensación se amplía. Entonces es más extenso, aparece, claro, es más el tiempo, y aparece ciertamente toda esta variedad de personajes. Entonces, resumiendo ya, nos encontramos que ciertamente en cuanto al pacto, recordemos, el pacto, recapitulando, el pacto con Moisés fue distinto al pacto que Dios hizo con Abraham, porque tiene sus propias condiciones, pero de ningún modo Dios impedirá el cumplimiento del pacto de Abraham. Y vemos específicamente que se nos habla de dos ocasiones especiales. Entonces, en primer lugar, el pacto con Moisés se nos menciona en Éxodo del 20, del 1 al 17, donde la ley fue dada oralmente. Recordemos, Moisés baja del monte y lo dice oralmente allí al pueblo de Israel, pero no habla nada tocante a las instrucciones del tabernáculo, ni del sacrificio, ni de los levitas, ni de cómo debían vestirse, nada de eso.
Pero luego nos encontramos en el capítulo 25 hasta el 31 y vemos que cuando nuevamente Dios llama a Moisés a la cumbre del monte para darle las tablas de piedra, y allí sí recibe órdenes específicas tocante al tabernáculo, al sacrificio, a los levitas. El contenido el pacto con Moisés. Entonces vemos que tenemos en primer lugar el contenido en cuanto al decálogo. Era lo más sagrado para los israelitas, significaba la expresión de la justa voluntad de Dios. Era el resumen contenido de los 10 mandamientos. Señala el camino de la bendición y de la vida. Entonces, por ejemplo, en este pacto que Dios hizo con Moisés, ¿verdad? Tenemos principalmente el decálogo, los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Entonces, ¿cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Luego, también estaban incluidas en este contenido del pacto las leyes civiles. Fueron dadas para gobernar la vida civil del pueblo y tenían que ver con el comportamiento en el campamento, las relaciones de los amos con los siervos, los daños causados a la propiedad privada y los crímenes cometidos, y aún hasta de las leyes sanitarias. El Señor tuvo cuidado de indicarle al pueblo de Israel aún hasta la parte de las leyes sanitarias, leyes de cómo se conducían o de cómo conducirse dentro de la comunidad. También tenemos las leyes ceremoniales. Estas son ordenanzas, fueron instituidas para el desarrollo de la vida religiosa, dadas al sumo sacerdote, que representaba al pueblo ante Dios y ofrecía sacrificios por el pecado del pueblo. No fueron dadas en el mismo tiempo que el decálogo. Fue dado primero y violado por los israelitas antes de verlo. Recordemos, el Señor se lo estaba dando y ellos adorando al becerro. Así que las ordenanzas fueron dadas porque Israel necesitaba expiación por sus ofensas. Entonces vemos que el Señor haciendo provisión en su gracia haciendo provisión. Al quebrantar el primer mandamiento estaban quebrantando toda la ley de Moisés. Moisés dio testimonio de este hecho cuando quebró las tablas de piedra, y el sacerdocio y el sacrificio fueron instituidos por ordenanza. Entonces, en el pacto que tenemos en la dispensación de la ley, el pacto que tenemos es el pacto mosaico, y está distribuido, ¿verdad? O que este es el contenido del pacto como tal. También tenemos en este pacto, el Señor hace con el pueblo de Israel, ciertamente los llama a que ellos se presentaran con un propósito específico. Entonces, en primer lugar, habla de que el Señor demanda de ellos que el pueblo de Israel iba a ser un especial tesoro para el Señor. Aunque el Señor hace referencia en el libro de los Salmos, dice: mía es toda la tierra y su plenitud. Mas el Señor escogió de todas las naciones, de todos los países de la tierra, al pueblo de Israel para hacerlo su pueblo, para hacer lo suyo, para que este pueblo viviera conforme a la ley, a las ordenanzas y a los estatutos que el Señor le había entregado. Entonces aquí recordemos, por ejemplo, esta parte de la ley para el pueblo de Israel viene siendo casi que como la constitución para esta nación. Entonces todos los países tienen constituciones, tienen leyes. Entonces, o sea, aquí el Señor le estaba dando las de parte constitucional, o sea, desde las leyes para que se rigieran por ellas este pueblo. Entonces, cada nación ciertamente tiene sus leyes y aún tiene
su parte cultural diferente, entonces, pero la cultura judía es ciertamente la cultura o sea, el Antiguo Testamento. Entonces, por eso vemos que aún, y en su parte de la historia, por ejemplo, para nosotros los venezolanos, cuando estudiamos historia de Venezuela, de quién se nos habla, quiénes fueron nuestros héroes, nuestros libertadores, bueno, el que nos dio la independencia. Entonces vemos, no, bueno, los próceres, allí está Simón Bolívar, allí está José Antonio Páez, ellos pelearon en la batalla de Carabobo, en la batalla de Tara. Entonces estas fueron batallas que ciertamente sellaron la independencia de Venezuela, y nosotros conmemoramos, ¿verdad?, ciertamente estos eventos como parte de nuestra cultura y de nuestras raíces y de nuestra historia, ¿verdad? Pero para el pueblo de Israel, ciertamente su historia nacional se enfoca en que ellos fueron esclavos en Egipto, en que ellos atravesaron el Mar Rojo, en que el Señor fue quien los libertó, y toda esta parte. Entonces allí vemos cómo el Señor los escoge como este especial tesoro, pero el Señor pone la condición, y la condición es: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Entonces, la obediencia a la voz de Dios y a sus mandamientos y el cumplimiento del pacto son requisitos para recibir las bendiciones que siguen. Este pacto condicional, fue un pacto un pacto con condiciones, a diferencia del pacto con Abraham, que fue incondicional. Entonces el Señor le dice: si ustedes oyen mi voz, si ustedes ciertamente obedecen mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, mi especial tesoro. Esta frase denota una posesión preciosa, exclusiva y elegida. Aunque toda la tierra y todas las naciones le pertenecen a Dios, Israel sería su posesión más preciada, cuidada y apartada. Esto subraya la elección y el favor especial de Dios para que con ellos, no basado en su mérito, sino en su gracia y en su propósito, en el propósito que el Señor tiene con esta nación. Que Él los escogió porque al Señor le plació, no porque ellos fueran el mejor pueblo, el pueblo más santo, no, sino porque en su infinita gracia, en su infinita misericordia, el Señor escoge a este pueblo, ¿verdad?, para que ellos vivan conforme a las ordenanzas que el Señor les había dado, y para que ellos mostraran ciertamente en su carácter, en su forma de adoración, mostraran al Señor. Cuando habla acerca del propósito y la identidad, ¿verdad?, entonces el Señor los llama para que sean un reino de sacerdotes. Serían sacerdotes y también un reino. Como sacerdote, Israel debía estar delante de Dios para interceder por las demás naciones, ciertamente ser un ejemplo para las demás naciones. Israel estaba destinado a funcionar como una nación mediadora, así como un sacerdote representa al pueblo y a Dios delante del pueblo. Israel debía representar a Dios delante del resto de las naciones, viviendo de tal manera que las naciones conocieran a Dios. También implicaba que todo el pueblo, y no solo una tribu o una familia, tendría acceso al especial a Dios. También nos llama a ser una gente santa, un pueblo santo. ¿Qué significa esto? La palabra santo significa, palabra original, kadosh, significa apartado, consagrado, para servir a Dios. Israel debía ser diferente a las naciones circundantes, tanto en sus leyes como en sus prácticas, en su moralidad. Para reflejar el carácter de Dios debían vivir una vida en pureza y mantener su relación para con su Dios santo. Entonces el Señor los llama, o sea, ustedes son mi especial tesoro, ustedes son un reino de sacerdotes, pero eso, o sea, yo los llamo con un propósito, para algo, ¿verdad? Entonces, o sea, Dios nos escoge con un propósito para hacer algo. En su infinita gracia, en su infinita misericordia, los llaman para hacer algo. Vemos que ciertamente
El Señor escoge en base a su misericordia.